Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte un poco de las lecciones que nos dejó Judas cuando Jesús estaba en sus últimos días. Estos aprendizajes son lecciones que duran a lo largo de nuestras vidas. Como introducción a la palabra, nos basaremos en Lucas 22, del 1 al 6, que dice así: Estaba cerca las fiestas de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Como sabemos, Judas fue una pieza importante en la vida de Jesús, ya que él lo traicionó y lo entregó. Pero todos nos quedamos con solo eso, que fue un traicionero, pero nos dejó algunas lecciones para nuestra vida. Cuatro valiosas lecciones que podemos aprender de la historia de Judas son las siguientes. Permitir que el pecado permanezca en el corazón, dejar que el desaliento aleje a Jesús, no criticar a los demás. Dios puede usar a quienes lo rechazan. Muchas veces juzgamos a Judas, pero nosotros en nuestra vida diaria cometemos esos mismos errores y estas lecciones son para que podamos mejorar. La primera lección que nos da Judas es que permitió que el pecado permaneciera en su corazón. En 1 Corintios 5:6 dice: No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eh, Judas no traicionó de la noche a la mañana a Jesús. Ese pecado se fue acumulando por mucho tiempo. Él empezó a amar al dinero antes que a Dios. Eso lo podemos ver en Juan de 2:12, del 4 al 6. Frecuentemente nos enfrentamos a la tentación, lo cual no es malo. Sin embargo, el verdadero problema radica en ceder ante ella y llevar a cabo acciones maliciosas. Al pasar por alto pequeñas faltas que reconocemos como incorrectas, permitimos que éstas se acumulen. Un ejemplo es una bola de nieve que crece hasta que finalmente se derrite causando estragos en su camino. En el caso de Judas se dio ante la invasión del pecado y la codicia, llegando al punto que no dudó de vender al maestro por un puñado de monedas. La segunda lección que aprendemos de Judas es que permitió que el desaliento lo alejara de él. En Proverbios de 3 al 5 nos dice que nos tenemos que fiar del Señor en toda nuestra prudencia. Cuando Judas se acercó a los principales sacerdotes y a los líderes de la guardia para hacer un trato, ya había perdido por completo su conexión con Dios. El punto exacto en el que Judas se desanimó permanece en la oscuridad. No sabemos por qué Judas se acercó a Jesús. A lo mejor quería gloria, riquezas o fama, y al percatarse de que tales deseos no se cumplieran, experimentó un fuerte desaliento en su vida. Muchas veces nosotros también buscamos a Dios porque queremos que se nos solucione la economía, nuestra vida emocional y creemos que ya no va a haber ningún problema, pero no es así. En la vida cristiana siempre va a haber problemas, pero tenemos que fiarnos en el Señor para poder sobresalir y tener esa fuerza para salir adelante. Otra lección que nos da es no criticar a los demás. Judas, cuando fue en Juan 12, 4 al 5, criticó a María y después pecó. Muchas veces nosotros empezamos a hablar negativamente y a sentirnos mejor que otros, pero pues en Corintios 10:12 dice que aquellos que se sienten firmes deberían tener cuidado de no caer. Somos seres propensos a cometer errores, lo que nos impide tener el derecho de hablar mal de los demás a sus espaldas o hacerlos sentir inferiores. La última lección nos dice: Dios puede usar a quienes lo rechazan. Dentro de los planes de Dios, Judas desempeñó un papel. Sin embargo, nuestro libre albedrío nos otorga la capacidad de elección. Lamentablemente, Judas optó por seguir un camino perjudicial. Aún así, su papel contribuyó al cumplimiento de la profecía. A menudo nos encontramos en la incertidumbre respecto a nuestro propósito en el mundo, pero es alentador saber que Dios tiene planes beneficiosos para nuestra vida. La decisión de que Dios haga cosas grandes en nuestra vida depende de nosotros. En conclusión, Judas podría haberse arrepentido de sus acciones y recibido el perdón de Dios. Sin embargo, su corazón permaneció insensible y su fe estaba ausente. Aunque experimentó aflicción y vergüenza por su acto, el verdadero arrepentimiento nunca llegó. Las acciones de Judas nos brindan una valiosa lección, que si damos lugar a la tentación, nuestro corazón se puede perder. Por lo cual te animo a buscar a Dios en momentos de desánimo y cuando la tentación toque a tu puerta. Pídele a Dios que te libre de esta situación. Si te estás sintiendo triste, afligido o abrumado por el dolor, solicita que Él sea tu consuelo y refugio.
y Él será la roca y Él será esa roca que te dé la fuerza. Eso es todo, que Dios te bendiga y sigas teniendo un buen día.